La conferencia se titula Transitus in Alterum Sexum, Thomas Aquinas without the domicile. Un tema complicado y también la traducción es complicada. Quiero hacer una aclaración. Wally utiliza en latín para referirse a este cambio de sexo, de varón a mujer o de mujer a varón, varias palabras latinas, transitus, mutare, mutatio y otras. Y también el tema del transitus es complicado para traducir porque según los grupos se usan las diferentes palabras. Yo voy a traducir todas estas expresiones por cambio, porque en realidad es la palabra que en general se usa, digamos, vulgarmente. Tránsito y otras palabras están cargadas también de un sentido ideológico en nuestra comunidad, digamos, filosófica y política, cuando se trata de pro-trans o anti-trans. Entonces, para evitar este sesgo ideológico, me voy a permitir traducir todas estas expresiones por cambio, que es lo que todo el mundo usa, incluso a nivel vulgar. Y si en algún caso tengo que hacer una aclaración, porque nosotros en las polémicas lo usamos de una manera diferente, haré la consiguiente explicación, porque naturalmente acá se está hablando de los textos de Tomás de Aquino, incluso se están transcribiendo. De modo que hago esta aclaración para que sepamos que también hay un problema ideológico en cómo se menciona este tránsito. A veces la palabra tránsito para algunos implica una posición que Tomás no compartiría, y es que es un verdadero pasaje. Entonces, para evitar esto, decimos simplemente cambio. Gracias. Entonces, te escuchamos, Mali. Voy a empezar a leerlo yo, y cuando se logra incorporar, entonces se incorporará. No creo que lleguemos a todo porque es muy largo. Por supuesto va a salir publicado en las actas. Una pregunta, ¿va a salir con la traducción también? ¿O solamente en latín? No está previsto, pero podría ser. Lo vamos a pensar en la comisión editora. De cualquier manera, realmente creo que este trabajo merecería una sesión especial para, no de este congreso naturalmente, sino de filosofía medieval, porque yo creo un caso único en el cual una lectura de los textos tomistas puede clarificar uno de los problemas más serios que tiene esta cuestión, que es precisamente si es válido decir, como se dice, yo soy un alma en un cuerpo equivocado, o es al revés. Es decir, soy un alma equivocada en un cuerpo que está bien. Yo diría que así, de esta manera, en realidad se plantea el grupo trans y el grupo antitrans. El grupo trans se identifica como el trans, como yo soy un alma en un cuerpo equivocado. Yo tengo alma de mujer y tengo cuerpo de varón, o tengo alma de varón y cuerpo de mujer. Los antitrans dirían, no, es al revés. Entonces, lo que ustedes es un cuerpo verdadero y un alma equivocada. Un cuerpo de varón y un alma equivocada de mujer. Curiosamente, Tomás, aunque no pensó esto, y entonces me parece que es el error enorme del trabajo de Wally, ha buscado los textos en los cuales justamente se trata este problema de la relación entre cuerpo y alma y cuál de los dos elementos realmente configura prioritariamente el sexo.
Así que bueno, lamentando muchísimo esto que pasó, porque no lo esperábamos, voy a comenzar a leer. Ho saluto come amici para elecciones, circa cuestiones, può anche serve, para hacerlo más simple, no lo voy a leer en el sistema de Oxford, sino en el sistema latino, español. Ho saluto come amici para elecciones, circa cuestiones, può anche serve, disputato in patria mea, Stati Uniti, Italia di crescita rapida. Utrum homo bene possit su sexum eligere, veritare, sive, mulier portes, portem, transire emilum, vel, in muliere. Hay controversia all'antropologia filosofica rispetto e cum noster congresso siti ai premedia sidum primo sancti come accudatis et voluntatis eius, domistarum odiorum ad re acclaratam. In patria mea, in questione poi tu teorica e tu pratica di comunicazione sessuale a parite di posizione profonda in popolo circa eam, un natum introeli ferocibus intrape culturale. E quindi psicomistae, ultirebimus, discrepan in interpretazione doctrina sanitaria. Bien. Saludos, colegas, amigos, en esta conferencia acerca de una cuestión que se disputa de una manera muy agria en mi patria, Estados Unidos, y que crece rápidamente en otras partes. Si el hombre verdaderamente puede elegir su sexo o cambiarlo, es decir, si la mujer puede o no cambiar, transire, cambiar en varón o el varón en mujer. Esta controversia corresponde a la antropología filosófica y como nuestro congreso se refiere a la Edad Media, pedimos auxilio a Santo Tomás y a algunos de sus discípulos, los tomistas actuales, para aclarar esta cuestión. En mi patria, Estados Unidos, esta cuestión, que es tanto teórico como práctica sobre el cambio sexual, ha provocado una decisión profunda en el pueblo y acerca de ello se discute de una manera feroz que se ha convertido en una auténtica guerra cultural. Y como veremos, los mismos tomistas discrepan sobre la interpretación en este punto de Santo Tomás. ¿Digo de eso? Nostra permanente interés in ipso principio stipulare sensum monoculos praeintitio indagazione nostra in relazione nostra. Primo, per verbum masculum seu mas, et feminus, idem significarum et muler masculinum et feminum. Preterera definiendo es para verbum hispanicorum sexo et género, vel latinorum sexo, vel lusitanorum sexo et género, vel agricorum sexo ut gender. Utrum que vocabulum significa masculum per femina, seu virum per muliere. Se praeter sensum invenitur distinctio inter ea quae omnino et decretaria is ad intrigendum ipsum questionem sexum. Quomodo tamen sex et gender pertentor in latino, es decir, del inglés. Primum verbum sex, sexo, viene redictur latini sex, pro gender, género, porque pecavo ad mi permitatis ad mi vocabulum latine genus, etiam tanquam masculinum per feminum, dicet mi etiam novar ausate, fingere adjectivum latinum genuale, ad affaciendum eum sexuale, y tal habíamos varias sexos sexuales ad genuale. Nuestro principal interés al principio es estipular el sentido de los vocablos principales que hacen a nuestra indagación. En primer lugar, por las palabras de varón o masculino, como dice la policía, ¿no? Un masculino. Y femenina, mujer, significa lo mismo, es decir, varón y mujer, masculino y femenino. Además, se definen por vocablos españoles, sexo y género, en portugués, sexo, género, y en inglés, sex and gender.
Ambos vocablos significan varón o mujer, o masculino, femenino. Pero además de este censo, de este sentido, aparece una distinción que es entre esto, que es muy importante para esclarecer el sentido de esta discusión. ¿De qué modo, sin embargo, las palabras sexo y género en nuestras lenguas actuales se ponen en latín? Primero, la primera palabra, sex, sexo, queda bien en latín, es correcto, sexos, es decir, varón o mujer. Por género, en los diferentes idiomas, la palabra llama hacia lo que yo me permitiría añadir como vocablo, como palabra latina, ad genus, añadiéndole a femenino o masculino una palabra nueva, tal vez dirigida, que es un adjetivo genual, para hacer un par con sexuales. Y así tendríamos, por una parte, el par sexo-género, y por otra, sexo-sexuales, el sustantivo y el adjetivo, y genus, genuale, sustantivo, adjetivo. Quidam inquis significat genus, si euter aut sensus ac sexus, optemum est magnum paradox. Tota discertiosia transitionem in heterosexum dependet ad singulus sensibus orum duos verbum sexus ac genus, quorum utrumque, quamque significa virus quem mulier, aperitis tamen dicuntur ad sensus toto caelo inter se diversus idem. Sexus et quid materiale de corpore fisico aiutor de organi sexualibus atque peritus et chromosomaticus, et enuncir ad chromosomas X mulier XY, sexuale investigator a biologos, genetistas, alius cientificis, et tales sensus acquisitur in omnibus diputationis. Se contra genus, género, es ut italicam immateriale, ambiguo, fe indefinibile, escuelas sociales, que e aqua in concurso orum dificultis cultur aquae in scolis loquemus significatio generis, et vale interna, ac prointe vehementer diputatum differentus. Verbum en inglés, ambiguo, gender, primum apparet in annis quinquagesima inductum a physiologista infantili ion more, quid sexus a genitalibus separabit sicut constructum sociale. Traductor. Por lo tanto, ¿qué significa género si realmente tiene el mismo sentido que sexo? Y aquí una gran paradoja. Toda la equivocación acerca de la transición, usó la palabra cambio, porque transición, lo aclaro, también suele usarse para referirse al proceso inverso de reconversión, que también se usa esa palabra. Es decir, de un individuo hombre que transicionó a mujer y después retransiciona otra vez a hombre. Son procesos que se dan. Entonces, transide, bueno, cambiar para seguir en esto que estábamos. Entonces, acerca de estas dos palabras, sexo y género, cada una de las cuales, aunque significa varón o mujer, discrepan totalmente. Sexo, como digo, es algo material, se trata del cuerpo físico, de los órganos sexuales, de los cromosomas. En cambio, género es, por así decir, algo material, ambiguo, casi indefinible, es algo social, es decir, aquello que en la convención de los hombres se toma como tal y que en las escuelas, que se enseña en las escuelas. La significación de género es muy incierta y precisamente por eso está muy disputada entre los expertos. La palabra inglesa género aparece por primera vez en los años 50 del siglo pasado
a cargo de un psicologista infantil, Jean Monnet, que en su teoría separaba el sexo de los genitales, así como el sexo considerándolo un constructo social. Y después pensó nuestro filósofo Eric Duplex. Primo, clarare, quando nos figlie ipotesi, quomo significaciones orum verborum sexos et géneros, determina utrum acipiendas in teoria ac praxis transitiones ad cultura. Segundo, conciliare preterum per tanto tomae cui ut pare cuiusmo de conceptos generis omnibus carebat, de examinar el responsa al mismo de cuestiones oblata a cumplidomisti odiernes. Dicuntur est omiter questionem non esse de existentia hominum quidem se in alterum sexum transire, sed motius quo modo per utrum talis transitur sit vero. Por lo tanto, nuestra tarea filosófica es doble. Primero, esclarecer hasta donde esto sea posible de qué modo las significaciones de estas dos palabras, sexo y género, determinan de qué manera debe ser tomada la teoría y la praxis de la transición o cambio en duda. Segundo, pedir consejo a Santo Tomás, que como es obvio, carecía de este concepto actual de género, para examinar las respuestas a algunas de estas cuestiones a cargo de 5 tomistas actuales. Debe decirse, al margen, que esta cuestión no trata de la existencia de hombres que dicen haber cambiado de sexo, sino más bien de qué modo o si es posible que tal transición, cambio, sea verdadero. No está, ¿no? Sigue sin comunicarse. No. Conclusiones explícitas. Audum es nos cum primum audimus aliquem nobis dicender Marcus perperit filium, gensere eum insanire, en modo parturiet, Marcus explicat hiperitim, erat femina biológica, nomine Anna, quae in minum transit, quae num Marcus vocari papat. Revela multis sunt odient et quidem dures in dies, qui cuiusco discernente de transition in alterum generis profiteantum, immo expecte praedicere conentur omnibus simibus imponere in societate. Al intervero opinantes retuntur contra illos eodem per maiore ardore, in velum cultura. Multi factores confluyen in ac notionem transitum in alterum sexo. B. Reasignatio sexus. Requidem venam sub essentiam se in alio corpore natos esse ideamque secum alterum sexus aere paret, acomodantes consuetudines idios. Olem tales exerciones dentales, humores, caps fisiológicos et psiquiatricus, ut abnormalis exprimebantur oppressorum via foria generis. Sed odies et reperiti revelas et partitudes, opinicium et minimum resuci. No nos puede parecer, cuando por primera vez oímos a alguien que nos dice, Marco tuvo un hijo, pensar que ha enloquecido. ¿Cómo puede un hombre parir? Marco, explica este perito, era una mujer biológica de nombre Ana que se ha transformado, ha cambiado y ahora prefiere llamarse Marco. Verdaderamente hay muchos en la actualidad y cada vez más día a día que tales opiniones o manifestaciones acerca de la transición de un género a otro la aprueban. Y la predican y hasta intentan que imponerla a todos los ciudadanos de la sociedad.
Otros, en cambio, opinan todo lo contrario, contra ellos también con mayor ardor. Esta es la batalla cultural. Muchos factores confluyen en esta noción de transitio in alterum sexum, cambio en otro sexo, o reasignación de sexo, que también es una expresión que la usamos en castellano. Es decir, asignación sería la que uno tiene a la partida de nacimiento y el cambio se llama reasignación. Esto entre nosotros, quiero decir, en nuestros países, es más bien una palabra jurídica. La verdad es que existen algunos que se sienten en otro cuerpo, haber nacido en un cuerpo y que ellos se equiparan al sexo, acomodan y que quieren acomodarlo a sus costumbres. Antes, tales sensaciones y tales costumbres eran consideradas anormales por los psicólogos y los psiquiatras. Pensaban que estos hombres estaban oprimidos por una disforia, o sea, por una disfunción de tipo de género, de sexo. Pero hoy muchos lo rechazan, cada vez son más, porque consideran que este juicio es demasiado duro. Quibus, en alterum sexu transire volum medici nonunquam praecipum duplex auxilium medicamenta et pubertatem impedientum vel retardatum et intervenciones quirúrgicas vel amputationes mammarum vel penis vel construcciones uteris vel penis surrexti pugna acuta impereosculi fabet talibus medis et ea vider velus mutilationibus. Disputationes de ac resunt sat involuntae sed practicae difficiliones sunt in numere confusiones atque altercaciones quae ea ex oriuntur imo odia. Sufficit un exemplo. Participatum feminarum transitarum, hoc es virorum quae sedicum mulierum, in atletica femina Williams Thomas natator masculus olim taxabatur in loco 49, certata cum velibus incursus centrum metro. Nunc autem William, iam transitus in feminam nomine iam, invenitum in primo loco inter natatoras femininas surrexit inges scandalum. Sed ne atletis qui sensualiter sum masculi sed separaeven genualiter femina in interesse de portibus mulieribus. Los que desean cambiar de sexo, a los que desean cambiar de sexo, los médicos suelen prescribirle un doble auxilio médico. Primero, medicamentos para impedir o retardar la pubertad en el sexo original. Segundo, intervenciones quirúrgicas como amputaciones de mamas o de penes o construcción de úteros o de penes. Acá hay una gran batalla entre aquellos que favorecen tales medidas y aquellos que las consideran directamente mutilaciones. Las disputas acerca de esta cuestión involucran también cuestiones prácticas, más difíciles aún por las confusiones y los altercados que originan, incluso odios. Basta un ejemplo. La participación de las mujeres que han transitado, es decir, varones que se dicen mujeres, en las competiciones femeninas. Un ejemplo. Williams Thomas, un nadador masculino, que antes estaba colocado en el puesto 460 cuando competía con varones en el 100 metros, natación 100 metros. Ahora Williams, ya
cambiado en mujer y llamándose Liam, aparece en el primer lugar entre las nadadoras femeninas, por lo cual se produjo un gran escándalo. Es lícito que un atleta que sexualmente es masculino se cambie de género para participar y meterse en los deportes femeninos. Ita quei sexus et genus toto caelo inter se discrepan in disputationibus receptus. Sexus est quod materiale ut corpora viscera chromossoma, genus autem est quid sociale et servitur quodam modo minus solidum quod sexus. Pero tamen, secundus autores transitiones in altus sexus, genus et realius ut pote praevit homine indolem eius singularem, eius identitatem. Ut persona etiam ut mare aut femina. Estas índoles personalis agitiunt sunt fluida potes imo procedebet eligi amibus. Anna iitur elige fine Marcus qui peperit filium et vir Williams discernit mutare in feminam Liam nom. I transitus dotem sexualem non respisit qui sane idem manet sed generi debetur. E altere autem parte in alinter cogitantes opinantur sexus homines non genus quid sit et determinat utrum homo vir au morir est. Por lo tanto, sexo y género difieren totalmente y acerca de esto discrepan los que disputan sobre estas cuestiones. Pues el sexo es algo material, como el cuerpo, las vísceras, los cromosomas, mientras que el género es algo social y de alguna manera se siente, se aprecia como menos sólido que el sexo. Por otra parte, es verdad, según los que aceptan el cambio en otro sexo, que el género, se dice, es más real en cuanto le otorga al hombre su índole singular, es decir, su identidad como persona, y en cuanto a persona también como varón o mujer. Esta índole personal, añaden, como es fluida, puede, además, y debe ser elegida por el individuo. Por lo tanto, Ana eligió hacerse Marco y tener un hijo, aunque tuvo un hijo, y el varón Williams decidió cambiar en la mujer Liam, llamada Liam. Este tránsito sexual no tiene que ver, porque parece ser lo mismo, con el sexo, sino que se debe al género. Por otra parte, otros pensadores opinan que el sexo del hombre y no el género, cualquiera que sea el género, es lo que determina si un hombre es varón o mujer. Rogandum sane est utrum vir transitus in vienem. Seguimos sin terminar. Rogandum sane est utrum vir transitus in mulierem vere sit mulier, Williams, quam minus se nominet Liam, revela perit esse Williams, sed quaestu decretoria aec est quidam est mulier, res que le verrima fuit pellicula putes femina, quae in miliones due milia tionibus in toto orbi terrarum aspecta est. Ex omnibus interrogatis quid est mulier, por omnes factores transitoris erat, nemo feminam definit potuit immovero ponuit. Patet disceptatione non solo elementa antropologica, psicologica, medicina include, sed et ontologica, seu metafísica, imo visis aerunis socialibus, ética ac politica. No obstante, non lo podemos visir radis sexuale genital, genuali, diferente inter masculum et feminam consultis acto tomae discutis quibus eius in quorum colloquio divertum non pauci conceptus scholastici nec omnes in omnibus cum ipso toma convenit. Sin embargo, se puede preguntar
si este hombre que cambia en mujer verdaderamente es mujer. Williams, aunque ahora se llame Liam, verdaderamente dejó de ser Williams. Esta cuestión acerca de quién, esta es una cuestión que se refiere acerca de quién es mujer. Fue celebérrima la película Queen es Femina, que tuvo 177.200.000 funciones en toda la Tierra, que fue vista. A todos se interrogaban qué es mujer y, admitiendo la transición, ninguno pudo definir qué es mujer y ni siquiera lo quiso hacer. Esto queda claro que este tratamiento no solo contiene elementos antropológicos, psicológicos, médicos, sino también ontológicos o metafísicos, más aún vista toda esta cuestión social, éticos y políticos. Nosotros no vamos a hablar sino de la raíz sexual o general, no sé cómo podría traducirlo, de la diferencia entre masculino y femenino, o sea, hombre y mujer, consultado Santo Tomás y algunos discípulos suyos, en los cuales se puede ver que aparecen algunos conceptos escolásticos, pero tampoco que todos convienen con Santo Tomás. Comienza entonces por Tomás Aquinas. Interrogamos Santo Tomás Aquino, non quid excessi dei nostri reputazioni del sexo e género, de quibus mutalius, io tempore aut probatum, sed potius quid revela dixi de certis quaestionibus, quae ansam nobis ciudatum ad nobuntiendon, quid dicere odi dentarius enigmatis. Certas distinciones fundamentales en escolas escolásticas sub carabines cui diriat inquisitionem nostrum. Corpus et anima. Segundo, principia materialia et formalia, seu materia et forma. Tercero, accidentia et resultado. Logi appositia doctrinam lorum domesticarum in renundum di Santo Toma expressibus obribus questionibus disputandae de anima summa teologica commentaria in metaphysica Aristoteles et Thomas occupante non distinguit sicut nos intersextum perigenus, recentis sensu ion monei sumta, eius tamen conceptus sexus non multum distant a nostro, in eius sententia in veritud in altere laeo praefatum distintionem, scicit sexus. Primo, pertinebus ad corpus ad anima. Duo, pertinen plus, segundo, pertinen ad materiam conformam al principia materialia conformalia. Tercio, es accidens inseparabile, qui ad substantia publicitaria. Interrogamos a Santo Tomás de Aquino, no que dijo de nuestras divulgaciones sobre el sexo y el género, de las cuales como tales en su tiempo no se hablaba, sino más bien que verdaderamente dijo sobre ciertas cuestiones que nos ayudan a concebir, a comprender qué es lo que se dice hoy acerca de estos enigmas. Ciertas distinciones fundamentales en las escuelas escolásticas son cardinales que dirigen en nuestra Inquisición. Nociones: cuerpo y ánima, principio material y formal, materia y forma, accidente y sustancia. Los lugares en los que aparecen la doctrina de Santo Tomás acerca de estas cuestiones son especialmente las obras disputadas sobre el alma, la Summa Teológica, el comentario de la metafísica de Aristóteles y el sobre el ente y la ciencia. Tomás, como es claro, no distinguió, así como hacemos nosotros, entre sexo y género, conforme a la distinción actual de John Money. Sin embargo, su concepto de sexo no dista mucho de nuestro. Y su teoría, su opinión, aparece a lo largo de una serie de distinciones. Es decir, el sexo
Primero, pertenece más al cuerpo que al alma. Segundo, pertenece más a la materia que a la forma, es decir, al principio material que al formal. Y tercero, es un accidente inseparable sin que cambie la sustancia del expresión. Thomas Quidden, no se crea, secuentes tesis afirmadas. Primo, sexo es accidente inseparable y compuesto. Texto. Cuestiones deputadas de agua. Tria sum genera, digitos. Tria sum genera accidente. Quaedam enim causatum ex principiis specie et dictum propriam sicut resigue omni. Quaedam vero causatum ex principiis individuum et opticitum quia habet causam permanente di subiecto et aesum accidentia inseparable sicut masculinum et femininum et alia unius mori. Quaedam vero habet causam non permanente di subiecto et aesum accidentia separare sedere et ambulare. Segundo, tale accidens unicum exemplum Thomae Wari est masculum et femina fundator plus in materia quam in anima substantiale. Textum de ente decente. Sed nullum accidens consecutur materiam sine communicatione formae. In istamis accidentibus cui materia consequente infinitum quaedam diversitas. Quaedam in accidentia consequuntur materiam secundum ordinem quod habitat formam specialem sicut masculinum et femininum in animalibus quod diversitas ad materiam reducitur utilitur in de metafísica Aristóteles. Tomás afirma las siguientes tesis. Primero, el sexo es un accidente inseparable del individuo o del contexto. O sea, el contexto. Y para eso William Wallace cita un texto de las cuestiones disputadas sobre el alma que dice así. Tres son los géneros de accidente, pues algunos son causados por los principios de la especie y se dicen propios, como ser risible el hombre. Otros son causados por los principios del individuo, y esto se dice porque tienen una causa permanente en el sujeto, y en este caso son accidentes inseparables, como ser masculino o femenino, y algunos otros, en cambio, tienen una causa no permanente en el sujeto, y estos son los accidentes separables, como estar sentado o caminar. Segundo, tales accidentes, el único ejemplo de Tomás es masculino, hombre y mujer, perdón, y mujer, se fundan más en la materia que en el alma sustancial. Texto sobre la esencia. Dice Tomás. Pero ningún accidente se sigue de la materia sin comunicación de la forma. Sin embargo, en esos accidentes que se siguen a la materia aparece alguna diversidad, pues algunos accidentes se siguen a la materia según el orden que tienen a la forma especial, así como masculino y femenino, y en los animales, cuya diversidad se reduce a la materia, como se dice en el libro 10 de la metafísica de Aristóteles. Tomás praeuit saltem tres rationes ad ostendendum materiam determinare sexo. Primo, utrum fetus evene vivir aut mulier reperitur in processus biologicus materialis. Tomae cognitio biologiae quoris partis obsoleverit, tamen mutatis mutantis placerit rapide infra. Somatologico, somatologico, di Toma. Per comparazione a natura universale, femina non est aliquid occasionatum, sed est de intenzione naturae ad opus creatione ordinaria. Segundo, si sexus onirentur non ex materia sed ex forma substantiali aut accidentale animae, mas et femina distinction est specius. Textum metafísica. Dictum. Dicit Aristoteles ergo primo, quod unitatio est quae femina non differit speciabilo,
cum feminum et masculinus contraria et diferentes secundum especies causando ex contrariedad. Adapta Aristóteles a términos especiales indique ad masculum et feminum dicens, quod masculum et femina sum proprie passiones animalis, cuia animal ponitur in definitione ubiusque. Sed non convenit animal secundum substantia forma, sed ex parte materiae et corporis. Quod patet ex os, quod idem sperma potes vire masculum et femina, secundum quod diversi modi patitur aliquam passione. Hoc autem non possem esse per contingere si masculum et femina different specie. Non enim ex uno semitum diversa secundum specie producent. Unde reliquidum quod masculum et femina non different secundum forma nec sum diversa secundum species. Tertio, sexus cum ad individuum pertinent plus ad materiam aliatus est quam ad animum. Summa texto, summa theologia divina. Toma. Unde id quod est homo abitisiani quid quod non habet humanitas. Et proper hoc non est totaliter ide homo et humanitas. Sed humanitas significatum ut vas formalis omnis, cuia principia definienda habet se formalita respectum materia individualis. As doctrinas videbimus in commentaris Thomas ergo videtur referire sexum proprio modum sensum nostrum, ex altera autem parte, licetne etiam genus sunt in sensibus eorum qui transitum acipim, aliquatim controversis odierna eumolare, responsum requiriendum est in significatione vocabuli ubi genus sunt ut genero existe. Bueno, Selina, se saltearía después de esta traducción, se saltearía una parte, pero el escrito completo lo contará en las actas. ¿Bien? Supongo que es la parte de... Supongo porque la llevaría como 2 horas. Claro, por eso. No tenemos todo ese tiempo. Te salteará, supongo, la parte de los homiletas. La parte de los homiletas. Bien. Entonces, Tomás nos acompaña, nos acerca 3 cuestiones al menos para mostrar que la materia determina el sexo. Primero, si el sexo fuera, deviniera varón o mujer, se encontraría cuando el sexo, cuando el feto, se transforma en varón o mujer, esto se relaciona a un proceso biológico material. El conocimiento de biología de Tomás, aunque en parte ya es obsoleto, sin embargo, mutatis, es decir, relativamente hoy es aceptable. Dice la Summa Theologica. Por comparación a la naturaleza universal, la mujer no es algo ocasional, sino que es de la intención de la naturaleza para la obra de la generación. Segundo, si el sexo surgiera no de la materia, sino de la forma sustancial o accidental del alma, hombre y mujer se distinguirían como especies, dice en la metafísica. Tomás. Dice Aristóteles primero que la duda versa acerca de por qué la mujer no difiere en especie del varón, puesto que femenino y masculino son contrarios, y la diferencia según la especie se toma precisamente de los contrarios. Adapta Aristóteles a los términos especiales, es decir, masculino y femenino, diciendo que el hombre y la mujer ser hombre y mujer o mujer, son propiamente pasiones animales, o sea, propiedades animales, porque se pone animal en la definición de ambos.
pero no conviene al animal según la sustancia y la forma, sino de parte de la materia y el cuerpo. Lo cual se evidencia en esto, que el mismo esperma puede producir un varón o una hembra según que padezca de diversos modos, algunas que padezca o sufra de alguna manera diversas determinaciones. Esto, por lo tanto, no podría suceder ni ser ni suceder si macho y hembra difirieran en especie. Pues no es, en ese caso no sería un mismo semen que causara ambos sexos dentro de una especie. Por lo cual queda que macho y hembra no difieren según la forma ni son diversos, precisamente por eso, según la especie. Tercero, el sexo, como pertenece a cada individuo, está más ligado a la materia que al alma, dice en la suma teológica. Por lo cual, aquello que es hombre tiene en sí algo que no tiene humanidad. Y por esto no es totalmente lo mismo hombre y humanidad, sino que humanidad significa como parte formal del hombre, porque los principios de la definición se dan formalmente en relación a la materia individual. Estas doctrinas las veremos en los comentaristas actuales tomistas. Por lo tanto, Tomás parece definir sexo de una manera análoga a nuestro sentido. Por otra parte, sería también válido tomar género en un sentido aceptable para esta transición, de alguna manera mencionada en la controversia que hoy nos preocupa. La respuesta a esto la podemos encontrar en la significación de la palabra género, que está trabajándose actualmente y acerca de la cual se va a referir a los tomistas actuales, cosa que para llegar a tiempo voy a saltar, pero ustedes lo van a poder ver en el texto completo de las actas. También, bueno, voy a mencionar rápidamente las partes que me salten. En primer lugar, el pensamiento de Bedford y Everett. Son economistas actuales, están escribiendo sobre este tema ahora. En segundo lugar, Balboa. En tercer lugar, Williams Newton contra John Gilbert. Bueno, un poco para como él fue haciendo un poco en sentido sistemático la ponencia para enganchar con las conclusiones finales, voy a anotar lo que serían las conclusiones de William Newton contra Gilbert. Newton summatum termina scriptum duo conclusiones. Prima, potente generatio resultatis radicatum in anima sepulcrum actualisetur modo masculi aut feminae determinatum per materia qui anima unitum regnum per procesos materiales. Segundo, altera sententia quo sexus principialiter conseguitur animam repugnam tum formatione sexuali tum unitate mulieris et virita quantuam expresión única y especie humana. Newton, en suma, termina con dos conclusiones polémicas. Primero, la potencia a la generación
como tal radica en el alma, pero si se actualiza en modo masculino o femenino, esto está determinado por la materia a la cual se une al ánima y no por procesos materiales. Segundo, la otra sentencia, que el sexo principalmente se sigue al ánima, repugna en cuanto a la formación sexual y también en cuanto a la unidad de mujeres, féminas, mujeres y varones, en cuanto a dos expresiones únicas de la especie humana. Entonces, voy a ver un final. Quidnam deliquid genum, quantumis singulae questionis aperitis spertantur, haec unica quaestum videtur decretoria. Utrum vir vere possit transire in muliere vere in. Quasi mutatio finas in anthropologiae ante ac recepta fundidus una compactus socialibus suis moribus. Sic aute anthropologica servatur. Certamen utrum sanctitio vera sit nenne nictur in sensu secunde mulier, in oratione vir fit mulier, nenne in sensu secundi vir mulier fit vir, namque significatione sexualis primi vir et primi mulier sunt lucidae, sanus lucidae sunt. Total dificultas. Alis verbis expressa attingui non termino acuo relationes transit, ser terminus acuo. Sexus, cognoscitur termines acuo, et se habet de cromosomata materiale, genus autem, genero, gender, cognoscitur termino ad quem et potius ad cultura partida. Scritet ad bone sociales cogitanti ad quem agendi, qua propter ad amusem definire non potet modo ab omnibus accepto. Sic ergo licet representare attitudinem inter terminus acuo ad quem. Entonces, terminus ad quem sensus dubium, genus incipit, sexus perdura, terminus acuo, sensus arrontus. Ubi pater tota dificultatis esse indeterminado. Sanctus Thomas inae reloquebatur sol modo sexuali et quatum Thomistae expunque consideratis et videtur conceptisse alis vero Thomistae differentia inter mare et muliere multus isse consequit animas masculinas et femeninas. In neutro casu tamen, nec corpus, nec anima, videns mutari possitatum transitus in alterum sexo. Realmente, ¿qué debe decirse? Aun cuando estas singulares cuestiones son de especulación por parte de los especialistas, me parece a mí que hay una única cuestión a resolver. Si el varón puede pasar, cambiar en mujer o la mujer en varón, verdaderamente. Que si este cambio es verdadero, toda la antropología anteriormente aceptada resulta revertida y junto con sus acompañamientos, sus connotaciones sociales y sus costumbres. Por lo tanto, esto es una cuestión que queda pendiente para la antropología. Sin embargo, para que si la transición o el cambio es verdadero, acá habría que considerar en qué senso se habla de la segunda palabra, mujer, en la oración. El hombre se hizo mujer. O en la primera, la mujer, la primera palabra, mujer, es suficientemente clara. Toda la dificultad expresada en todos
De todas maneras, en realidad se corresponde con el término acuo de la relación de pasaje, es decir, al término acuo. Te cuento que como no nos podíamos comunicar, yo comencé a leer en latín y a traducir, y leímos toda la primera parte hasta donde comienza la explicación de los 5 tomistas y la parte final de las conclusiones de Newton, y leí, y vamos a terminar con eso, las conclusiones finales. Así que, si te parece, porque estamos a 10 minutos de terminar, si tú quieres leer las conclusiones finales, así con eso cerramos. Pero Selena ha leído la ponencia, ¿verdad? Selena he leído toda la primera parte, toda la parte de Tomás de Aquino. Hemos dejado la parte de los tomistas, que lo único que falta son las conclusiones. Entiendo. Verbo finale es lo que habría que leer ahora. Pero entonces, Selena, que siga. Lo leo nuevamente el final. Verbo finale. Quidnam delique dicendum, quantum singulae questiones aperitis speculantum, aex unica questum digni videtur decreto. Utrum pere transire muliere, mulierve pere in. Consignatio pera sit antropologiae ade arhant recepta funditus vertitur, una cum compagibus socialibus suis moribus feros. Sit autem antropologiae observantur. Sed tamen, utrum transitio vera sit, nec ne miditur in sensu secundi mulier, in oratione vir fit mulier, nec non in sensu secundi vir in mulier fit vir, nacque significatione sexuales primi vir et primi mulier, sat lucidae sunt. Tota difficultas aliis verbis expressa attigit non terminum ab correlationis transeunti fiendi, sed terminus ad sexus consociatum terminis acuo et se habet ad chromosomata materialia, genus autem, genero, gender, connectitur in termino ad quem et modus ad cultura pertinent, scilicet ad mores sociales, comitanti adque agendi, qua propter ad amus indefine non potum modo ab omnibus affectum. Sit ergo licit representare habitudinem inter quos terminus acuo adque adquem. Ubi parent tota difficultate esse in determinatio I. Santum Thomas in ager loquebatur solum modo sexuali, et quatuor tomistae ex quinque consideratis evidentum consentisse. Anus vero tomistae differentiam inter marem et mulierem potus ixi consequit animas masculinas et femininas. In neutro caso tamen, cum corpus nec anima duletur tare posse, datum transitus in alterum sexum. Bueno, no sé si se alcanza a ver el cuadro que él pone. Si posible. No, bueno. Va a estar en el acta. Traduzco. Finalmente, ¿qué hay que decir? Todas estas singulares cuestiones sobre las cuales discuten los expertos, a mí me parece que hay una sola cuestión definitoria. Si el varón verdaderamente puede cambiar en mujer o la mujer verdaderamente en varón. Si este cambio es verdadero, se revierten todos los principios de la antropología que fueron aceptables hasta ahora, incluyendo sus componentes sociales, sus relaciones sociales y sus costumbres, sin que por eso se conserve la antropología. Sin embargo, si este cambio es verdadero, y si o no, depende o se comprende en qué sentido el segundo mujer, ¿cuál es el sentido del segundo mujer en la oración
el varón se hizo mujer, y en el sentido del segundo hombre, en la mujer se hizo. Pues las implicaciones sexuales del primer hombre y la primera mujer en las dos oraciones son suficientemente claras. Toda la dificultad, dicho en otras palabras, se refiere no al término acuo de la relación de cambio, el hacerse, sino al término acuo. El sexo se asocia con el término acuo en cuanto se relaciona a los cromosomas materiales. El género, en cambio, en las tres traducciones, género, vector, se conecta como término acuo y pertenece más bien a la cultura, es decir, a las costumbres sociales de obrar y de pensar, por lo cual no se puede pretender que haya una definición aceptada por todos. Por lo tanto, se puede representar esta relación entre estos dos términos, acuo y acuo. Es decir, abajo pone el término acuo, o sea, el sentido claro, que es el sexo, vienen los cromosomas, más arriba el género, y el término acuo sería el sentido dudoso de género. La segunda palabra, el hombre se hizo mujer o la mujer se hizo hombre. En definitiva, toda la dificultad está en determinar qué es el cromosoma. Santo Tomás, en este tema, hablaba solamente en un modo sexual, y 4 de los tomistas de los 5 que he considerado parecen convenir con él. El otro tomista, en cambio, pone una diferencia entre macho y mujer, varón y mujer, que más bien debería decirse que sigue a las almas masculinas y femeninas. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, puesto que tampoco ni el cuerpo ni el alma pueden cambiar, se daría un cambio de un sexo a otro. Bueno, esto es de una comunicación sumamente larga que no daba tiempo para leer, pero básicamente hemos dicho lo más importante. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Wally por este texto. Y si quieres decir algo ahora para cerrar, porque ya estamos. Vuelvo a decir, esto se va a publicar todo con el estudio de los 5 tomistas, que no se podía leer porque no nos da el tiempo. Se va a publicar en las actas y vamos tal vez a decidir que sea bilingüe, con traducción en columnas, ¿no? Es un tema que lo merece. Por otra parte, como dije, yo creo que este tema merece una sesión especial dentro de la red, porque es un tema sumamente conflictivo y en el cual un pensador medieval, que son nuestros temas, el pensamiento medieval, puede aportar algunas clarificaciones. Yo quisiera decir, porque en realidad tengo que confesar que pertenezco a un grupo de mujeres que ya no usamos el término feminista porque da lugar a mucha confusión, pero sí se usa usamos el término feministas de la diferencia o feministas de la diferencia sexual. Es decir, sin abdicar de las banderas feministas, con las cuales se ha luchado mucho, y yo misma he hecho trabajo sobre esto, entendemos que la diferencia está dada por el sexo y no por el género. Y tenemos muchos trabajos sobre esto, pero ninguno basado en Santo Tomás. Hay un libro muy importante de una norteamericana que hizo su primera versión del libro en los años 60 y tantos, cuando recién empezaba en Estados Unidos la cuestión, en Argentina, en América ni se pensaba, en América Latina, luego lo volvió a publicar en el 70, donde trabaja muy bien el pensamiento antiguo sobre el andrógino y vincula
ese deseo de cambiar de sexo con todas esas antiguas aspiraciones a la androginia. Pero sobre pensadores medievales, sobre Santo Tomás, yo no conozco ningún trabajo. Así que bienvenido este trabajo de Wally, que lo daré a conocer en este grupo. Hay grupos de investigación sobre este tema de la imposibilidad de sostener que el sexo es genital, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las determinaciones sexuales cromosomáticas. Bien. No, doctora, simplemente un comentario ahí cómico por la última parte de la excelente conferencia del doctor Redmond y suya, pero que sí era llamativo cómo se complica el lenguaje para hablar de este tipo de cosas que realmente ya, a mi juicio, superan la ficción. Entonces realmente me llamó eso mucho la atención. Ciertamente es un desafío que pues en el ámbito de la filosofía no podemos, al que no podemos huir, pero pues que a mi juicio, con todo respeto lo digo, esto está llegando ya a un grado de locura que yo particularmente yo no celebro, ni como académico, ni como católico que soy. Y bueno, nada más eso, y felicitarlos y agradecerles por su conferencia. Bueno, muchas gracias. Yo te Ustedes. puedo oír perfectamente, ¿no? Pero he tenido problemas con Celina, no sé por qué, porque el sonido llega distorsionado y es difícil entender. Ni mi esposa puede entenderme. Pero es cierto lo que dices, es que la palabra gender o género, en ese sentido, no existe en latín, pero tampoco existía hace unos años ni en portugués ni en español. Entonces no estoy haciendo una cosa muy inaudita, ¿no? Si simplemente bautizo la palabra genos, ¿no? Como hemos tenido que bautizar estas palabras en portugués y español y otras lenguas. Entonces simplemente hay tal vez bueno, vino después, ¿no? No sé, que yo traduje la cosa o lo puse en la palabra un significado muy especial y muy reciente. Entonces el latín tampoco queda a la saga, si me explico. Pero muchas gracias por Exactamente. todo. Y también a Celina, ¿no? Te agradezco muchísimo. Pero me da mucha pena que no hayamos podido comunicarnos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Wally. Te agradecemos mucho de homenaje a Tomás de Aquino con una ponencia que nos muestra la absoluta actualidad del pensamiento de Tomás y de tomistas que están interviniendo en lo que probablemente es la cuestión no solamente antropológica, filosófica, sino también política más importante en la actualidad, la cuestión del género. Con intervenciones de las Naciones Unidas, de las legislaciones nacionales. De modo que muchísimas gracias, Wally, por habernos acercado estas ideas.